Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy comienza el maratón de lectura Disney Read Along y como soy súper fan de Disney decidí hacer este maratón y hacer un vlog de esta semana. La verdad es que no me voy a apegar tanto a los desafíos que pusieron porque ya tenía planeadas 2 lecturas conjuntas para esta semana y una es fácil de insertar en alguno de los desafíos, pero la otra no tengo idea de en dónde podría encajar. Y esa es justo la lectura con la que estoy empezando esta semana, que es Alex Approximately de Jen Bennett. En este libro seguimos a Bailey y Alex, quienes se conocen por chat y nunca se han visto, pero llevan meses platicando y sienten una gran química entre ellos. Viven en costas totalmente opuestas en Estados Unidos, pero Bailey se muda con su papá a California y en lugar de decirle a Alex que se mudó para allá, ella va a intentar de averiguar quién es él, si es que existe realmente, ya que como se conocieron por internet puede ser algo turbio y puede haber mentido y ser cualquier tipo de persona. Así que va a intentar descubrir quién es y ver si pueden entablar el tipo de relación que sienten que podrían tener por medio de sus chats. Otra parte de mi plan para esta semana que no tiene que ver realmente con el maratón, pero quiero hacerla personalmente añadiéndole más Disney a este vlog. Quiero ver películas de Disney esta semana y voy a intentar vestirme cada día con un tema inspirado en algún personaje o película de Disney. Hoy realmente no cuenta porque hoy es el final de Game of Thrones y estoy vestida más bien para el final de Game of Thrones. Y hablando de Game of Thrones, si vieron este vlog de los Owls, saben que tuve la oportunidad de ir a ver el primer capítulo de la temporada en el cine y esta vez me volví a ganar boletos para ver el final de la temporada otra vez en el cine. Ahora escogí otro cine porque la primera vez se vio mal la calidad de la imagen, así que espero que en este otro cine se vaya a ver bien. Y la verdad no sé qué esperar porque la temporada ha estado un poco decepcionante, los actores también han dicho que el final es algo decepcionante, así que la verdad voy con expectativas bajas, pero ya es el último capítulo de esta serie que me enamoró tanto tiempo, así que vamos a darle un cierre digno en el cine. Ayer terminé de leer Alex Approximately de Jen Bennett. Esta historia es tal cual la película de Tienes un email. No estás ahí por el misterio de qué va a pasar, sino por cómo y cuándo va a pasar, porque la verdad es bastante obvio desde un principio. Es muy adictiva y tiene sus momentos tiernos, así que creo que estuvo bien. Es tal cual una lectura para pasar el rato. Y le di 3 estrellas. Lo que me gustó de este libro es que hablan mucho de películas porque les gustan las películas y a mí también me gustan, así que disfruté más esa parte de sus pláticas, de las conversaciones que tenían los personajes. Y hoy en la mañana empecé a escuchar The Heart's Invisible Furies de John Boyne y este lo estoy utilizando para el desafío de La Bestia, leer un libro de más de 500 páginas. Lo único que sé de esta historia hasta el momento es que seguimos a un niño que es adoptado y es contado desde su perspectiva. Y con respecto a Game of Thrones, que ayer fue el final, ¿qué puedo decir? Faltaron muchos desarrollos por cumplir, muchas profecías. Quedé bien con el final a secas, solamente me decepcionó muchísimo el desarrollo de un personaje que no tuvo ningún sentido que existiera. Bien pudo no haber estado esta temporada y no pasaba absolutamente nada. Y era uno de mis personajes favoritos, así que gracias por eso. Creo que toda la temporada nos estuvo preparando para llegar a un final así. Y el tema de vestimenta del día de hoy fue de La Bella y la Bestia. Es una de mis películas favoritas de Disney y por eso empecé los outfits de esta semana con La Bella y la Bestia. Hoy es martes y el outfit de hoy fue en honor a la sirenita. Falda turquesa y arriba una blusa morada. Y esta pulsera de Disney que tiene a Campanita, a Bella de La Bella y la Bestia y a Ariel. Y del libro de The Heart's Invisible Furies ya voy como a la mitad. Les decía que no tenía idea de qué trataba este libro, solamente sabía que seguíamos a este niño que era adoptado y ya. En este libro nos situamos en los años 40 y también abarca a los 50 y años venideros. Ahorita estoy más o menos donde Cyril tiene 21 años y se encuentra en conflicto ya que vive en una sociedad y en una época y en una religión
que no acepta la homosexualidad y nuestro personaje es homosexual y se siente como tiene que batallar con todos estos preconceptos de la sociedad y no solamente de parte de los demás, sino de él mismo hacia él mismo por cómo ha sido educado y por la época en la que está viviendo y en general todos los comentarios que se dicen al respecto. Y es súper difícil de escuchar el libro porque lo estoy escuchando y súper difícil porque sé que sí fue así y no solamente fue así en esa época, sino que aún en esta época sigue pasando y es muy frustrante. Y hasta el momento, aunque me esté haciendo sentir así, me está gustando bastante. También empecé a leer A Clockwork Orange de Anthony Burgess. Tomé este libro para el desafío de leer un libro en el futuro y dije, está súper cortito, son 140 páginas, pero está difícil de entrar en esta historia porque tiene muchísimo slang inventado, así que maneja muchos términos inventados que no tengo idea qué significan. Lo bueno es que existe el internet, así que he estado buscando esas palabras y poco a poco me voy familiarizando con el idioma, pero desde la primera página tuve que ir anotando porque leí un párrafo y no entendí qué había leído, así que eso está haciendo que sea una lectura más lenta de la que creí que iba a ser, pero por lo que he visto la gente se llega a acostumbrar al lenguaje y después sí ya se puede volver una lectura más fluida. En este seguimos a unos adolescentes pubertos de 15 años que viven en un futuro distópico y se sienten atraídos por la violencia y drogas y varios vicios, así que terminan en una facilidad para ser reformados, creo. Eso es lo que dice la sinopsis y eso es lo que recuerdo de la película. No sé qué tan fiel sea la película al libro. Llevo un capítulo tal cual, llevo esto. Y en esto apenas introduce a nuestros personajes y el estilo de vida que llevan. Así que espero poder acostumbrarme al lenguaje de este libro. Y ahorita voy a seguir editando el vlog de la semana pasada mientras veo Aladdin, porque esta semana sale el live action de Aladdin, así que quiero ver antes la original para tener más fresca la película y después ver la adaptación este fin de semana. From a faraway place where the caravan camels roam, where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the winds from the east and the suns... Hoy toco el estilo de Buzz Lightyear porque tengo los tenis y qué mejor forma de aplicarlos que para este reto que me puse. No son muy fáciles de combinar por los colores que tienen, pero me encantan. Hoy terminé de escuchar The Heart's Invisible Furies de John Boyne. La semana pasada leí un libro que esperaba que me fuera a destruir, que me fuera a afectar emocionalmente y no logró hacerlo, pero este sí logró hacerlo. En este seguimos la vida completa de Cyril, narrada por él, y va saltándose de 7 años en 7 años y seguimos las dificultades por las que tiene que pasar viviendo en Irlanda en la época en la que vive. Naciendo unos meses después de que termina la Segunda Guerra Mundial, abarcamos del año 1945 hasta los 2000 y vemos las dificultades que tiene al vivir en esta época y al mismo tiempo viviendo en Irlanda, que está muy controlada por la iglesia. Bueno, la sociedad está muy arraigada a los pensamientos religiosos. Y esto va a afectar mucho su forma de vida, ya que es gay y estas preferencias sexuales no se veían como algo normal en esa época y en este lugar, por lo que no solamente me hacía partir el corazón varias veces, sino que también me hizo sentir muy frustrada muchísimas veces con muchos comentarios de el resto de los personajes que rodeaban a nuestro personaje principal, porque no podía creer el nivel de ignorancia con los comentarios que hacían y... Sin embargo, está muy bien balanceado ya que introduce momentos de humor y me encanta el humor irlandés, así que eso podía lograr que de un momento en el que estaba súper enojada me diera risa algo y ya me aligerara un poco la lectura. Este libro nos hace sentir, si no de la misma forma, muy parecido a cómo se puede llegar a sentir Cyril, donde todo lo que lo rodea le hace creer que él está mal y que tiene un problema. Y como les había dicho, también es adoptado, así que esto va a hacer que no solamente se sienta perdido en cuanto a sus preferencias sexuales, sino dentro de su propia familia y sentir que no pertenece precisamente a una sociedad, a un grupo, a una familia o a un
a un estilo de vida. Y me encantó este libro, y aunque sí tuvo sus partes difíciles de leer por el enojo que me causaba, lo súper recomiendo. Se me hace una lectura muy importante porque abarca justamente este periodo en el que la sociedad ha podido ir cambiando sus preconceptos arraigados desde la religión o desde, pues simplemente desde la ignorancia, así como problemas de salud que también surgieron a partir de la negligencia de tratar a alguien diferente. Y obviamente le di 5 estrellas. He seguido leyendo Clockwork Orange, Naranja Mecánica en el trabajo, a ratos libres, así que no llevo prácticamente nada nuevo. Creo que leí un capítulo más del que llevaba. Y es que sí cuesta trabajo adaptarse a las palabras inventadas que tiene este libro. Y también empecé a leer mi otra lectura conjunta que tenía con mis amigas de Instagram, que es The Princess Bride, de William Goldman. Este tiene una adaptación a película y jamás la he visto, y soy la única de la lectura conjunta que no ha visto la película, así que no tengo idea a lo que me estoy metiendo. Pero este libro trata sobre un libro. El autor nos da a entender que su padre, si es que estoy entendiendo correctamente, perdón, había una palomilla. Nos da a entender que su papá le leyó un libro cuando era chico y se enamoró de este libro y se convirtió en su libro favorito de toda la vida, pero cuando ya es grande se da cuenta de que su papá solamente le leyó las partes buenas de la historia, las partes de acción y sin descripciones que le hicieran ser la novela adulta que es. Así que el hijo, el autor, la persona a la que le contaron este libro resumido, se encarga de tomar el libro y resumirlo para vender la versión que fue su favorita desde niño. Creo que ahorita voy a hacer un pequeño break y voy a poner alguna película de Disney para irme a dormir. Amo esta película. Deshonor sobre toda tu familia. Toma nota. Deshonrada tu vaca. Basta. Va mi parte favorita en toda la película. Hoy es viernes y el estilo de hoy fue en honor a Cusco de las locuras del emperador, y el estilo completo era con este suéter que parece como de Perú, así que eso también complementa el estilo de Cusco. Y como parte de este maratón, se supone que hoy todos los que estamos participando tenemos que ver, bueno, podemos ver si queremos Enredados, Tangled. Y se supone que esto es a las 8 de la noche, pero a las 8 no creo que vaya a tener tiempo de verla, así que voy a verla desde ahorita. This is the story of how I died. Don't worry, this is actually a very fun story, and the truth is, it isn't even mine. This is the story of a girl named Rapunzel. Hoy es sábado, es el último día del maratón de Disney, y en honor a que ya salió la película de Aladdin en live action y voy a ir a verla hoy, me vestí con tema de Aladdin. No son precisamente los colores que utiliza Jasmine, pero son los pantalones estilo Aladdin, como flojitos, sandalias con un poco de ornamentación, un chaleco para emular lo que utiliza Aladdin y un crop top para complementar el estilo de Agrabah, y al ser todo color negro también emula a Jafar.
De hecho, esta vez varios de ustedes me ayudaron en Instagram para elegir qué opción ponerme porque estaba entre dos blusas diferentes para complementar el estilo de Aladdin. Así que gracias por votar y ayudarme a elegir cuál de estos se veía mejor. Y con mi lectura de The Princess Bride voy justo al 50%, ya también estoy atrasada con mi lectura conjunta. No creo terminarlo hoy, pero sí voy a hablar de él en cuanto lo acabe en este mismo video, así que aunque no entre dentro de la semana Disney, sí voy a concluir con esta historia. El libro que no he continuado es el de Naranja Mecánica porque traté de apurarme con The Princess Bride para la lectura conjunta y dejé en pausa el otro, así que la conclusión de ese no va a ir dentro de este video. Me encantó Aladdin, está muy bien adaptada. Me gustan los cambios que le hacen a la película original en cuanto a que las nuevas películas que están adaptando a live action están cambiando el papel de la mujer a que no sea tan sumisa y sin una opinión como eran en las películas animadas, y en cambio en estas películas ya tienen más fuerza y específicamente en esta película hay una canción que tiene Jasmine que me causa un poco de conflicto porque la canción como tal, individualmente, me encantó, está hermosa y también me gusta muchísimo el mensaje que tiene, pero la forma en la que lo utilizan en la película, siento que se zafa de la película, que no la integraron tan bien como pudo haberse hecho. Entonces me gusta, pero siento que pudo haberse hecho mejor en la película. Y siento que Jafar no da nada de miedo en esta película. Se siente como un villano patético en lugar de un villano malévolo. En cambio, este sí era un villano que me daba miedo en la película animada, sobre todo por su físico, por su cara alargada y sus cejas y sus expresiones. Y en esta película no se siente ese miedo. Esos son los únicos peros que le puse a la película. Lo demás está increíble. Me encantó Will Smith como el genio, se lleva toda la película completa. Me encantó la adaptación de Ágrava y cómo se siente realmente que estás en este ambiente arabesco, y la interpretación de las canciones originales son increíbles y toda la película en general es súper colorida. Me encantó. Y si tuviera que darle calificación le daría 9 de 10. Y ya solo faltaría un live action de mi top 3 de películas Disney. Mi top 3 son La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Y El Rey León sale después este mismo año, creo que en verano. Así que ya con eso tendría completo mi live action de top 3 favoritos. Y al fin terminé de leer The Princess Bride de William Goldman. Como les decía, en este libro seguimos una historia ficticia acerca del mismo autor del libro, en el que nos cuenta que su papá le leía un libro cuando era chico y le encantaba y era su libro favorito de toda la vida, pero cuando creció se enteró que su papá le había leído este libro cortándole las partes aburridas, así que decide volver a publicar el libro cortándole esas partes y publicándolo como le fue leído a él cuando era niño. Ahora, esta idea se me hizo súper interesante y única porque es un libro dentro de un libro y realmente nunca pasó esto, el autor nunca tuvo esta experiencia. El libro que según esto le leyó su papá no existe realmente, es la versión resumida que está dentro de este libro. Sin embargo, siento que pudo haber sido más resumida esta historia. La verdad, comencé disfrutándolo mucho. Tenía muchas partes muy graciosas, ya que realmente es una sátira y hace burla a varios temas de cuentos de hadas típicos. Pero poco a poco me fue aburriendo y me fue costando más trabajo tomar el libro de nuevo. Sé que esto es una opinión súper impopular. Este libro es muy amado y creo que gran parte de eso se debe a que muchas personas aman la adaptación de la película. Yo nunca he visto la película, así que no tengo ese nivel de nostalgia por esta historia. Y al parecer se disfruta más como una película porque dicen que los actores logran interpretar mejor el nivel de sátira del libro de lo que el libro logra interpretarlo. Realmente mis principales problemas fueron los personajes. En el libro inventado seguimos a la mujer más hermosa del mundo, quien crece en una granja y está enamorada del chico que les ayuda ahí en la granja. Sin embargo, algo los separa y ella termina en el camino a convertirse a una princesa para casarse con el príncipe. Pero la princesa no podía soportar su nivel de estupidez. No decía nada coherente, ni siquiera sabía hablar bien. Y, le estaban entrenando para ser una reina. Si tuvo este entrenamiento, al menos debería de aprender algo de la historia de donde vive o leer
algo sobre lo que está aprendiendo para reinar su futuro reino. Yo sé que no me debería de tomar en serio todo esto, ya que, repito, es una sátira, pero sí me frustraba su forma de ser. Y luego tenemos a Wesley, el chico de la granja, que está enamorado de esta persona sin cerebro, pero es la persona más hermosa del mundo. Y aún así la trata y le habla de una forma horrible. Así que, sí, esos fueron mis problemas con el libro y le di 2.5 estrellas. Yo sé que es la opinión más impopular que existe, pero esa fue mi opinión. Es más, ni siquiera terminé realmente de leerlo. Hay una parte al final del libro que parece más bien como continuación después de que ya terminó la historia, y siento que esa parte fue hecha para personas que querían saber qué fue lo que pasó después con los personajes, personas que sí se encariñaron con estos personajes, y realmente no fue mi caso, así que decidí no leer esa última parte y quedarme con lo que realmente habría sido el final del libro ficticio. Y con esa alegre nota voy a terminar el vlog. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.